se denominaría productividad. La sociedad se presentaba como un inmenso sistema de cooperación. La riqueza de una nación, por lo tanto, tenía su origen en la división del trabajo. El grado de especialización de sus ciudadanos era un índice de esa riqueza. En La riqueza de las naciones, Adam Smith estableció la cuestión del precio de un bien como tema central para entender la economía de un país. Smith distinguió dos tipos de valor: la utilidad o valor de uso y la capacidad de ese objeto para comprar otros bienes o valor de cambio. Smith observó que los bienes que tenían un gran valor de uso tenían escaso valor de cambio, y por el contrario, los que tenían un importante valor de cambio no tenían casi valor de uso. No hay nada más útil que el agua, pero con ella apenas se puede comprar cosa alguna ni recibir nada en cambio. Por el contrario, el diamante apenas tiene valor de uso, pero generalmente se pueden adquirir a cambio de él una gran cantidad de otros bienes. Adam Smith se preguntó cuál era la medida del valor de cambio de los bienes. Sus conclusiones constituyen uno de los aspectos más revolucionarios de su teoría. El valor de cualquier bien, para la persona que lo posee y que no piense usarlo o consumirlo, sino cambiarlo por otros, es igual a la cantidad de trabajo que pueda adquirir o de que pueda disponer por mediación suya. El trabajo, por consiguiente, es la medida real del valor de cambio de toda clase de bienes. Estos conceptos pasarían a la historia como la teoría del valor trabajo, que sería retomada más tarde por economistas como David Ricardo y Karl Marx. En La riqueza de las naciones, determinó las partes que intervenían en la producción de un bien y cómo se distribuía el precio de ese producto entre ellas. Smith trazó una teoría de la distribución de los ingresos, separándolos en tres categorías: el salario del trabajador, los beneficios del capital y las rentas del terrateniente. El valor real de las diferentes partes que componen el precio se mide por la cantidad de trabajo que cada una de esas porciones dispone o adquiere. La revolución industrial había dado nacimiento a un mundo de obreros y empresarios, y comenzaba a ser relevante la forma en que cada uno era retribuido. Smith abogaba por un salario generoso, que le permitiera al trabajador mantener a su familia. El incremento de la población era un índice de progreso. Además, un buen salario aumentaba la productividad. En cuanto a la retribución del capital, Smith no distinguía entre los intereses del capital y los beneficios del capitalista. El precio de un bien era igual a la cantidad de trabajo que contenía. Por lo tanto, el beneficio del capitalista era una parte del salario del obrero. El valor que el trabajador añade a los materiales se resuelve en dos partes. Una de ellas paga el salario de los obreros y la otra las ganancias del empresario sobre el fondo entero de materiales y salarios que adelanta.
Esta cuestión que Smith no terminó de resolver sería retomada en el siglo siguiente por Karl Marx para denunciar la apropiación de la plusvalía. En franca oposición a los postulados del mercantilismo, Smith recomendaba que el Estado aplicara la libertad de comercio interno e internacional. Estamos muy seguros de que la libertad de comercio nos proporcionará siempre el vino que necesitamos, sin que el gobierno se preocupe por ello. Y también podemos confiar en que nos proporcionará todo el oro y la plata que podemos permitirnos comprar o emplear. El oro y la plata no eran la base de la riqueza de una nación, como pensaban los mercantilistas. Adam Smith explicaba cómo la enorme afluencia de estos metales desde América no había enriquecido a Europa, sino que había provocado la desvalorización de los mismos metales. La riqueza provenía de la división del trabajo y del libre intercambio. El Estado no debía poner ningún tipo de restricciones aduaneras, ni permitir los monopolios. El precio del monopolio es, en todo momento, el más alto que se puede obtener. Por el contrario, el precio natural o de libre competencia es el más bajo que se puede conseguir, no en todas las ocasiones, pero sí en un periodo considerable de tiempo. En este sistema de libertad natural, decía Adam Smith, el soberano solo tendrá que ocuparse de 3 asuntos: defender el país de una invasión extranjera, proteger a los ciudadanos de la injusticia y de la opresión que puedan recibir de otros miembros de la sociedad, y por último, realizar y conservar obras públicas. Con la riqueza de las naciones, nacía la doctrina del libre cambio, en la cual se asentaría la economía capitalista de los siglos siguientes. En 1776, la obra de Adam Smith se publicó con el título Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. En 6 meses se agotó. Pronto se la tradujo al francés, al italiano, al ruso y español. Adam Smith había dado el paso más importante en la historia del pensamiento económico. Durante el siglo siguiente, los economistas se dedicaron a completar sus conclusiones y a resolver sus ambigüedades. La riqueza de las naciones orientó el pensamiento occidental en la dirección del capitalismo. Industriales y empresarios, la clase capitalista en ascenso, usarían sus argumentos contra la regulación gubernamental y los impulsos socializantes. Las enseñanzas de Smith dieron luz a nuevas teorías, incluso opuestas al liberalismo económico. Al enunciar por primera vez la doctrina del trabajo como única fuente de valor en las mercancías, Smith se convirtió en el precursor de Karl Marx, autor del Capital. Marx refinó y extrajo de la médula de la riqueza de las naciones las ideas revolucionarias que darían nacimiento a la doctrina socialista. Smith nunca se casó y vivió hasta el fin de su vida con su madre y una prima. Durante años, continuó escribiendo y enseñando en la Universidad de Glasgow los fundamentos de la nueva ciencia a la que había dado nacimiento, la economía política. En 1790, a los 67 años de edad, Adam Smith murió en Edimburgo, dejando una escasa herencia. Su nombre
quedó en la historia como el padre fundador de la economía moderna y de la teoría del liberalismo económico. La riqueza de las naciones es estudiada hasta el día de hoy como la obra que dio origen a la economía como ciencia.